De comentarios dogmáticos de la Constitución, fundamentalmente en los pocos numerales del artículo 11 de la Constitución. Nuestra Constitución, que es una Constitución que se enmarca en una línea neoconstitucionalista latinoamericana democrática, es una Constitución muy rica en derechos y fundamentalmente muy rica en derechos colectivos y en derechos difusos. Y en consecuencia no podía este primer numeral solamente concentrarse en los derechos individuales de la persona, sino que tiene que concentrarse en otros derechos, los derechos colectivos que ya estaban previstos también en algunas convenciones internacionales, como la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. Entonces, esta Constitución no podía de ninguna manera, manteniendo su columna vertebral como el summa causae, como el derecho del buen vivir, y en consecuencia no es el derecho del buen vivir para la individualidad, sino para la colectividad. Es normal y era esperado que este numeral 1 se refiera a los derechos colectivos también. La igualdad y la eliminación de la discriminación. El tema de igualdad es un tema muy importante. Se ha tratado por los dogmáticos del derecho constitucional de que habría que hablar sobre la igualdad en el derecho constitucional, la igualdad desde el derecho constitucional, y hay que hablar también de la igualdad formal y de la igualdad material. Empecemos con los últimos. Igualdad formal es aquella igualdad que está prevista en la ley. Igualdad material es aquella igualdad que se ve en la vida real, en la vida en sociedad. Puede estar previsto en la ley el principio de igualdad, pero en la vida práctica siempre puede haber un menosprecio al que tiene un color de piel más oscuro, o al que es más bajito, o al que no viste ropas de marca, o al que usa un moño, o al que se viste alternativamente como hippie o como gay. Siempre puede haber desigualdades prácticas, reales, sociales. Entonces, una es la igualdad formal de la ley de la Constitución y otra es la igualdad material, la igualdad social, real. El otro punto que es básico también comprender es que la igualdad en la ley tiene que ver con la igualdad formal, y la igualdad desde la ley es la aspiración que tiene el legislador, el constituyente, de que en algún momento esa igualdad se convierte en una realidad social. Aclarado estas aproximaciones, porque no hay tiempo para una mayor profundidad, diremos pues que la enumeración que hace el numeral 2 del artículo 11 podría ser todavía mayor. Pero volviendo al tema, lo importante es que se ha planteado una acción que es una especie de garantía constitucional y que es la única que no consta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es el sitio donde están las garantías. Y esa es la acción afirmativa. Es decir, encontramos en la norma sustantiva constitucional una garantía procesal constitucional, asombrosamente. Y esa garantía es la acción afirmativa. ¿En qué consiste la acción afirmativa? Este no es el único artículo que se refiere a la acción afirmativa. Si vemos en el capítulo de la rehabilitación social, encontramos también que se otorga acciones afirmativas a los que se encuentran internos en los centros de rehabilitación social del país. Y en otros dos artículos más de la Constitución encontramos también el derecho a la acción afirmativa. La acción afirmativa es una acción por la cual, o es una garantía más bien, por la cual se permite equiparar
aquellos que se encuentran en una desventaja en la práctica social en relación a aquellos que han gozado siempre de alguna prebenda del Estado. Por esa razón, esa medida afirmativa puede permitir que una persona que se sienta menospreciada, discriminada, desplazada en un concurso público o en algún servicio público, pueda plantear una acción afirmativa a efectos de que se recepte ese reclamo de igualdad que está proponiendo en su acción afirmativa y sea reconocido dentro de ese concurso o dentro de la prestación de ese servicio público. Entonces, ya las posibilidades de exclusión social que ocurren en la práctica podrían ser menores con el ejercicio de una acción afirmativa. Y esto es lo importante que encontramos en la parte final del numeral 2. La Constitución, a lo largo de su articulado, encontramos varias referencias a este trípode normativo de poder. Esto es que las personas, los funcionarios judiciales, no judiciales o administrativos, deberán observar los mandatos de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y de la ley. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en el artículo 76, numeral primero, lo vamos a encontrar en el artículo 84, fundamentalmente también en el artículo 172 y en el 424 y 426 de la Constitución. También vamos a encontrar en el artículo 4 y 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, este trípode normativo va a informar toda la columna vertebral de la Constitución. La Constitución misma, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. En cuanto a los tratados internacionales de derechos humanos, para hacer un breve repaso de los más conocidos, tenemos que en caso de violencia intrafamiliar, el caso de la Convención de Belém do Pará contra el discrimen y violencia contra la mujer y la familia. En el caso del niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en caso de derechos humanos, tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para no señalar más, dado que no tenemos mucho tiempo. Entonces, esta primera parte del primer inciso del numeral tercero de la Constitución, del artículo 12 de la Constitución, hace referencia a esto. Pero lo básico de este numeral es que tenemos la característica más importante del neoconstitucionalismo o del constitucionalismo contemporáneo. Esto es que la Constitución es norma jurídica de aplicación directa. En el constitucionalismo clásico, las normas constitucionales eran un mero programa, eran simplemente un listado de derechos, pero no podían ejercerse esos derechos mientras no se promulgue la ley que desarrolle en la norma secundaria esos derechos. Es decir, la Constitución necesitaba una silla de ruedas, una muleta, un bastón, que era la norma secundaria para poder tener vida. Ahora no. Ahora la Constitución es de aplicación directa, es decir, si hay la ley, bien, y si no hay la ley, la norma constitucional tiene que aplicarse directamente. Explicar casos concretos y prácticos llevaría mucho, pero solamente voy a explicar uno. En el COIP hay la mediación, pero la regulación de la mediación penal en el Código Orgánico Integral Penal no ha señalado en qué momento se puede plantear la mediación en la etapa de juicio. Establece el COIP que la mediación puede plantearse en la etapa preprocesal y en la etapa procesal. Pero al no señalar la ley que podía plantearse en la etapa de la audiencia del juicio, daba a entender la ley que no procedía en esa etapa. Pero ¿qué pasa con la Constitución? Con el artículo 16 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece la mediación, el arbitraje como medidas de justicia alternativa. ¿Qué pasa con el artículo 190 de la Constitución que ordena la aplicación de medidas alternativas de justicia como la mediación y el arbitraje? Entonces, si la Constitución lo ordena, el juez que aplique el COIP tendrá que aplicar, si hay una solicitud en etapa de juicio, deberá aplicar la mediación, porque es un mandato constitucional de aplicación directa, así el COIP no lo señale para esa etapa. Entonces, es ahí la importancia de una constitución que es norma legal al mismo tiempo. O sea, es una de las características más importantes del neoconstitucionalismo o del constitucionalismo moderno.
Por otra parte, el funcionario ya no puede poner cortapisas, ya no puede ponerle la zancadilla, la puñalada por la espalda al usuario, diciéndole que espere, que no se ha publicado un reglamento, que no se ha publicado la ley. No. Ahora el funcionario tiene que dar cumplimiento a las peticiones porque son derecho constitucional también de conformidad con el artículo 66, numeral 23 de la Constitución. O sea, ya hay una petición, tiene que contestar. Si no contesta el funcionario de cualquier clase que fuese, podría estar expuesto al silencio administrativo positivo, de lo cual se hablará en otro momento. Artículo 11, numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, ni de las garantías constitucionales. Hay un viejo aforismo, un viejo refrán popular que dice que el que da y quita, con el diablo se desquita. Bien, si el legislador ya dio los derechos, y esos derechos sociales son patrimonio de la sociedad, el legislador no puede, o de poder puede, pero no debe de emitir una nueva ley que restrinja o que recorte esos derechos o esas garantías que constitucionalmente él ya las expidió. A eso hace referencia este numeral 4. Hay esa prohibición incluso a nivel de la interpretación. Cuando vean ustedes el artículo 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se verá pues que no se puede restringir ni recortar en la interpretación los derechos. Este principio se conoce como principio de no regresividad, como principio de no regreso. Sigamos. Artículo 11, numeral 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Esta norma tiene concordancia con el artículo 2, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que habla sobre una interpretación pro homine y algo con la interpretación pro actione. Es decir, las actividades, los actos, tienen que interpretarse en el mejor sentido que favorezca, ¿no?, a la naturaleza humana. En este aspecto, este principio de interpretación es el norte de la interpretación constitucional. Es decir, nunca puede dejarse sin protección a la persona humana. Artículo 11, numeral 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Los principios constitucionales, a lo largo del establecimiento en el texto normativo de la Constitución, tienen que mantener unidad, tienen que mantener coherencia. En consecuencia, tienen esa interdependencia entre todos esos principios que se encuentran contenidos en la Constitución. Pero volviendo al tema de la jerarquía y los principios, ya lo explicamos en algún momento que estos principios son de igual valor todos. Ninguno en el plano deóntico, en el plano de la filosofía del derecho, ninguno pesa más que otro. Todos son iguales. Es en la vida real, en el caso concreto, en el proceso constitucional de garantías específico, en donde se van a enfrentar estos principios y uno prevalecerá y el otro será derrotado. Entonces, ese que queda derrotado volverá tal vez en otro caso a ganar, pero no es excluido de la vigencia, siguen viviendo dentro de la Constitución derrotados y prevalentes. Es decir, todos siguen siendo de igual jerarquía y todos siguen siendo aplicables en los diferentes casos que se presenten ulteriormente ante un proceso constitucional. He ahí la importancia de los principios que forman parte de su característica más saliente, que ya lo explicamos en una clase anterior. Artículo 11, numeral 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Efectivamente, tal como lo decía el profesor Hart en uno de sus maravillosos libros, la Constitución es un texto abierto,
es una norma de textura abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que garantizada un derecho en la Constitución, normalmente, ordinariamente, una Constitución no se cierra a que aparezcan otros principios que favorezcan, ¿no?, a los derechos humanos. Es decir, abre los brazos, extiende sus brazos para abrazar las nuevas normas externas que puedan favorecer igual o mejor a los derechos que garantiza la Constitución. Un ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 426 de la Constitución, y en cuya parte final establece que si los tratados internacionales de derechos humanos dan mayores garantías que la Constitución, entonces tendrán plena vigencia dentro del ordenamiento nacional. Entonces la Constitución abre los brazos a los tratados internacionales que igual o de mejor derecho protejan, ¿no?, a la colectividad ecuatoriana. Artículo 11, numeral 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Antes de comentar este numeral 8, quería complementar lo expuesto anteriormente, y es que el hecho que un tratado internacional dé mayores derechos que la Constitución, o que acaso una norma ordinaria o una norma orgánica del país dé mayores derechos que la Constitución, no se puede tildar de que esa convención internacional o que esa ley ordinaria o esa ley orgánica son inconstitucionales porque dan más derechos que la Constitución. No. Al contrario, como la Constitución es una norma de textura abierta, estas leyes que dan más derechos que la Constitución no son inconstitucionales. Lo que sería inconstitucional, y es lo que quería yo precisar, es aquella norma de cualquier linaje o aquel tratado internacional de cualquier materia que restrinja los derechos previstos en la Constitución. En ese momento, ese tratado, esa ley, cualquiera que sea, por restringir derechos es inconstitucional, es decir, se encuentra fuera del bloque de constitucionalidad. Y este punto necesitaba precisar. Volviendo al numeral 8, en el numeral 8 debemos señalar entonces que se repite nuevamente el principio de no regresividad de derechos. Es decir, es concordante con lo que ya vimos anteriormente, y en este sentido ninguna ley, ya concuerda con la aclaración que hicimos ahorita, ninguna ley, por muy pequeña, por muy grande, ningún tratado internacional puede recortar. La utilización de la palabra injustificada que se lee en el texto normativo podría dar a entender de que tal vez algún tratado internacional, alguna ley subalterna que justifique la necesidad de restringir un derecho podría ser válido. No, cuidado. La palabra justificación, ¿no?, tiene que ver con el contexto dogmático constitucional. Es decir, nunca, por ningún caso, podría una ley, un tratado internacional, incluso un referéndum, restringir derechos humanos previstos en la Constitución. Por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yelman contra Uruguay, se va a ver claramente que ni a un referéndum que se dio, ¿no?, podía restringir derechos fundamentales previstos en la Constitución. Y eso lo tenemos como candado constitucional o como cláusulas pétreas previstas entre los artículos 441 al 444 de la Constitución.